Hola, espero me estéis oyendo todos. Levantarme la mano, por favor, si me escucháis, me veis y me oís correctamente. Ok. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por hacer un huequito en vuestras agendas. Y, jolín, veo que hay ya unas 9 personas participando. Imagino que en estos próximos minutos perdón, se irán incorporando más personas. Así que, oye, muchísimas gracias. Veo que hay gente de por todas partes del mundo. Hay gente de Colombia, de México, de Argentina, de aquí de España. Y bueno, es un honor y un placer ver cómo cada vez más el tema de la inversión está llegando a más gente. Y hoy la idea es un poco comentaros las bases un poco de cómo funciona la inversión, de qué tipo de rentabilidades da, de cómo está el mercado, pero sobre todo hemos querido compartir con vosotros los que son los resultados de nuestro último informe de mercado. Como sabéis, Braeburn Whisky lleva unos cuantos años en el mercado y lo que hemos hecho junto con nuestro departamento de tecnología es crear unos algoritmos propios que nos permiten cruzar diferentes puntos de datos. Entonces, recopilamos los datos históricos de precios de ventas de las barricas y analizamos un poco cómo han sido las performances. Entonces, cruzamos los datos con las performances de las destilerías, las marcas, el branding y las tendencias futuras, muchos precios de la competencia. Entonces, a través de analizar y cruzar estos datos somos capaces de tener unas previsiones bastante más claras y de tener una instantánea que nos va a decir exactamente cómo va el mercado y qué es lo que nos podemos esperar en los próximos meses. De hecho, hemos visto aquí en España y con el mercado en general de España y de Latinoamérica, cómo en estos últimos meses ha habido una avalancha de peticiones, ha habido muchísima gente interesada en la inversión en barricas de whisky y cada vez más nos vais preguntando las preguntas más comunes, imagino, al ser algo nuevo. Las preguntas son casi siempre las mismas y espero que hoy al final de esta presentación pueda contestar a todas las preguntas que me vayáis haciendo. Tenemos 50 minutos a disposición, entonces yo diría que vamos a darle un poco de vidilla. Sé que algunos de vosotros ya me conocéis, para quien no me conozca, me presento. Yo soy Samantha de Noia, la mayor parte de mis compañeros y de mis clientes me llaman Sam y trabajo como directora de desarrollo de negocio para Europa y Latinoamérica. En Braeburn Whisky es una empresa que adoro y personalmente es perfecto para mí porque, como veréis, mi background está hecho alrededor de la industria del whisky. Llevo más de 15 años como especialista en whisky, he trabajado de forma internacional entre Escocia, Inglaterra, Irlanda, Suiza, Italia, y he pasado muchísimo tiempo en España. Entonces, por un lado tengo este background de whisky, por otro lado tengo background de administración de empresa y por otro lado tengo esta vena andaluza que hace que quiera luchar un poco para el papel de España y para ver tanto la industria del whisky como la industria de los vinos españoles y de estas maderas fantásticas florecer. Imagino que ya se me nota un poco que soy una friki de los whiskies, entonces sentiros libres de hacerme cualquier tipo de pregunta, sea más técnica, sea más financiera o sea más en relación a la empresa y las iré viendo y al final pues esto, intentaré contestarla todas. Vamos con las bases. Aquí. Entonces, la primera pregunta, que es la que siempre me hace todo el mundo, es ¿qué es la inversión en barrica de whisky? ¿De qué se trata y cómo funciona? Entonces, aquí es algo muy sencillo. Creo que no hace falta ni siquiera que toméis nota, porque la inversión consiste en comprar un activo que es tan tangible como una barrica llena de whisky y aprovechar las ventajas que tiene esta barrica a lo largo del tiempo. Todo consiste en comprar un activo tan tangible como una barrica de whisky, esperar un horizonte de 10, 15 o 20 años y luego salir de 3 formas distintas. Entonces, la primera forma es la de vender esta barrica de whisky al siguiente inversor.
otro inversor que quiera aprovechar de la compra de una barrica que ya tenga más edad. Entonces, en este caso, otro inversor compra vuestra barrica y vosotros os quedáis con las ganancias que habéis levantado a lo largo de estos años. La segunda forma es el embotellar este whisky. Entonces, si normalmente en vez de ser particulares sois una distribuidora, una franquicia, en fin, gente de la industria que vaya finalmente a invertir en esto como en su propio negocio, entonces lo que queréis hacer es comprar esta barrica, esperar a que esta barrica madure y embotellarla para posteriormente distribuirla en vuestra red comercial. Entonces, esta sería otra opción. O, como tercera opción, hay algo un poco más romántico, que es, yo quiero una barrica de whisky, quiero embotellarla y quiero bebérmela con mis invitados. Entonces, en este caso, cualquier sea vuestra idea de inversión, o bien para rentabilidades puras y duras, o bien para embotellarlo y distribuirlo, o bien para vuestro placer personal, en ambos casos tenéis la posibilidad de hacer todo el servicio a través de nosotros. Ahora, la pregunta que siempre también me hacen a raíz de esto es ¿por qué el whisky incrementa su valor y qué es lo que hace que este whisky se revalorice de una forma tan increíble? Eso, como decía, depende de la maduración natural, que es algo, perdón, que es algo que pasa inevitablemente, es inevitable, es decir, todos los años este activo se convertirá en algo más valioso. Y mientras esto pasa, lo que estamos viendo en el mercado es muchísima escasez. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio tenéis que pensar que todas estas barricas de whisky, todo el whisky que se producía en Escocia, iba a abastecer el mercado solo exclusivamente de Escocia y de UK, mercado que es relativamente pequeño si lo comparamos con el mercado global que estamos viendo hoy. ¿Y qué es lo que está pasando en los últimos 10 años, diría yo? Que se están abriendo muchísimo más mercados. Entonces, vemos cómo Asia, con toda la parte de Asia-Pacífico, junto con China, representan una cantidad y un volumen que está subiendo, está haciendo que la demanda crezca de forma inalcanzable casi. Luego tenemos otros mercados como India, tenemos el mercado de Latinoamérica, el mercado de Estados Unidos y también el mercado de Europa, que de momento es donde tenemos la mayor parte del volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa como consecuencia? La consecuencia es que la demanda crece porque hay cada vez más gente que quiere entrar a ser parte de la inversión y de este juego de la maduración y del incremento de capital, pero las destilerías no pueden producir más deprisa y así entramos en las limitaciones de suministro. A medida que se dispara la demanda de whisky, las destilerías no pueden producir más deprisa. No puede haber un whisky de 50 años que haya sido hecho en 5. Es un juego de tiempo, no se puede falsear la edad de un whisky. Entonces, si quieres un whisky de 30 años, tienes que esperar 30 años. Entonces, por un lado tenemos la maduración natural que hace que el whisky incremente su valor. Por otro lado tenemos la demanda creciente y por otro lado las limitaciones de suministro. Esta es la clásica ley del mercado, que es demanda-oferta. La demanda supera la oferta y además hay mucha escasez. Entonces esto es como el juego del calamar un poco, ¿no? Cada vez, imaginaros que se embotella, de todas las barricas que hay ahora mismo en Escocia, cada vez que se embotella una, quedan aún menos. Entonces, esto es lo que hace que las pocas barricas que tienen en el mercado lleguen a precios estelares, de 6 cifras fácilmente, como por ejemplo, hemos visto ejemplos de las barricas de Macallan y de estas barricas de Bowmore, que son las más cotizadas del mundo. Sigamos. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en barricas de whisky? Bueno, allí empezamos a contar porque hay muchísimas ventajas. Por un lado, entramos en un tema de diversificación. Diversificación es, creo yo, que ahora mismo la clave para entender ya no solo el tema del whisky, sino para entender todo tipo de inversiones. Diversificar es clave. Últimamente hemos visto como el mercado ha sido bastante volátil y entonces una estrategia diversificada en cuanto a nuestros activos nos permitirá también ser mucho más flexibles y adaptarnos mucho mejor
a los cambios del mercado. Últimamente ha habido unos cambios muy bruscos y imagino que muchos de vosotros estaréis invirtiendo en cripto, en inmuebles, en fin, en muchísimas otros activos y que han sido bastante los sustos que nos hemos ido llevando en los últimos meses. Entonces, el whisky no es la solución para decir saca todo lo que tengas y mételo en whisky porque mañana te vas a forrar y vas a ser millonario. Esto no va así, no se puede comparar y sencillamente no es la índole de la inversión. El whisky es una inversión a medio, largo plazo y no te va a hacer rico de un día a otro, pero sí te va a dar un crecimiento sólido, estable y consistente, además de ser constante. Y esto es muy bueno porque imagínate, si tú en vez de tener un dinero parado en tu banco, puedes poner este dinero o parte de este dinero y ponerlo en un banco de whisky, que son literalmente así, ahora os contaré un poco mejor, y además que este dinero con el tiempo esté generando entre un 12 y un 15% de rentabilidad anual, es siempre mejor que tenerlo en el banco y esperar 15 años a ver si este dinero ha generado más dinero o si efectivamente os han dejado sin un duro en el banco. Entonces la diversificación es sin duda el factor principal, digamos, que llevan nuestros clientes a invertir. Y luego, claramente, salvaguardar el patrimonio, lo que os decía antes. Si tenéis algo, si tenéis un patrimonio, si queréis salvaguardar y apostar por algo seguro, el whisky es perfecto. Por otro lado, tenemos la ecuación de los rendimientos y el riesgo. El whisky es un sector que tiene altos rendimientos, hablamos de una media de entre un 12 y un 15% anual en interés compuesto, pero también tiene un bajo riesgo. Normalmente todos los activos que suelen tener una revalorización tan alta también van acompañados de un riesgo más alto. En este caso tenemos la mezcla perfecta porque los rendimientos son muy altos y el tema de riesgo está muy vinculado no solo al tema de que todas las barricas están aseguradas, el activo físico está asegurado, sino que toda la industria está controlada por el gobierno inglés, el HMRC, y la Scotch Whisky Association. Y esto no es solo por un tema de la inversión en whisky. Esto es todo el sector del whisky. Ellos regulan la producción desde el cultivo de la cebada hasta lo que se puede y no se puede hacer durante la destilación, qué tipo de maduración, todos los movimientos hasta el embotellado, digamos. Ellos se tienen que encargar de que el whisky cumpla con los máximos estándares de calidad para que efectivamente sea llamado whisky escocés. Entonces, todos estos factores todos estos factores juegan, digamos, un punto muy positivo y están entre los factores que hacen decidir a nuestros inversores finalmente a lanzarse en este tipo de inversión. Hoy os traigo, como os comentaba, el informe que hemos sacado hace un par de semanas. Como os comentaba, como empresa, al llevar mucho tiempo en el mercado, recopilamos un montón de información. Entonces, intentamos compartir y hacer público cuanta más información posible para que claramente a la hora de invertir podáis tener una idea bastante más clara. Este último informe analiza los datos de 2021 y nos ha dado una sorpresa muy, muy buena, no porque no la esperábamos, sino porque el año ha sido bastante movidito. El principio de 2021 ha empezado un poco a la bajada, ni medio punto porcentual. Imaginaros que desde finales de 2019, principio de 2020, hasta ahora, 2022, en el peor año, digamos, los peores meses han sido los últimos de 2020, los primeros de 2021, y aún así, mientras, digamos, que todo el mundo estaba ardiendo, el sector del whisky no ha bajado casi ni de medio punto porcentual. El índice se ha mantenido estable, ha tenido un crecimiento constante, sencillamente ha parado, no ha retrocedido para nada, y hemos visto como al principio del año habíamos abierto con estas preocupaciones, por así decirlo. Notábamos que la gente aún estaba aún, ¿cómo se dice?, asustada, no sabía qué es lo que iba a pasar en cuanto a temas de... Uy, perdón, no sé cómo quitar eso. Ay, perdón.
no se sabía, ¿podéis ver la pantalla? Ahí. Eso, la gente estaba aún asustada, estaba con las presiones que venían desde fuera, no sabían qué iba a pasar con el tema de la inflación y efectivamente hemos visto como un pequeño retroceso. Mientras que en la segunda mitad del 2021 todo se ha abierto otra vez. Y esto ha pasado porque justamente entre la pandemia, la guerra, el Brexit y todas las presiones que estaban pasando a nivel global, la gente ha empezado a estresarse un poco y ha empezado a sacar desde otros activos y buscar cada vez más activos tangibles, siempre vinculados a esta parte de volatilidad en el mercado. Entonces, cuando la gente tiene miedo de perder su dinero en otros activos, se ha visto como la gente que invertía en Bitcoin, la gente que invertía en inmuebles, la gente que invertía en acciones, toda esta gente ha visto que el mercado se estaba medio derrumbando y ha decidido sacar parte de sus capitales. Entonces, en el mercado lo que ha habido ha sido una inundación de liquidez y cada vez más los inversores están tirándose a activos tangibles y dentro de los activos tangibles recordamos, o sea, todo lo que pueden ser el mercado de los coches, el mercado de los relojes, el oro y digamos todos estos activos que no solo puedes tocar, sino que estén cada vez más desvinculados del mercado. Entonces, hemos cerrado el año con un crecimiento del 14,36%, como podéis ver aquí, y es un dato muy, muy positivo porque esto quiere decir que la gente que ha invertido con nosotros el año pasado, bueno, al principio o a finales de 2020 o a principios de 2021, ha tenido incrementos de hasta casi un 17% en sus carteras. Entonces, es una buena noticia. Si alguno de los que han invertido conmigo ya han invertido en 2021, por favor, mandarme un mensaje porque tengo muy buenas noticias y además un informe un poco más completo. Sigamos. Bueno, aquí seguimos hablando de la navegación contra los vientos de la inflación. Eso es un poco lo que os estaba comentando. Vemos que hay una correlación muy, muy clara entre la incertidumbre que hay en el mercado y la inversión en whisky. Entonces, cuanta más incertidumbre hay, más la gente se tira hacia el whisky, porque al final la fórmula es perfecta, es algo que es tangible, es fácil de comprender, lo puedes tocar, lo puedes catar y además da altísimos rendimientos, tiene bajo riesgo y está desvinculado de todos los mercados. Entonces, este conjunto de factores hace que el whisky sea la inversión perfecta para mucha gente que está pensando invertir en el medio y largo plazo. Eso también es un dato importante. Todo este crecimiento que hemos tenido en el último semestre de 2021 es el crecimiento más grande, digamos, desde que empezamos a recopilar datos, que fue hace 4 años, 6 años en realidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El índice que hemos hecho desde el primero hasta este siempre ha sido una consecuencialidad de incrementos en cuanto al crecimiento de las destilerías, en cuanto a crecimiento del sector, en cuanto a la participación de inversores, en cuanto a la diferencia de inversores. En fin, algo que al principio era un poco más de nicho, porque esta inversión, a pesar de que es para privado, era para un grupo reducido, digamos, de privados, que solo exclusivamente iban a comprar barricas premium y blue chip. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que con toda el tema de la inseguridad, de la pandemia, de la volatilidad, de la guerra, hay muchos otros tipos de inversores que están empezando a entrar en la ecuación. Entonces, nosotros al trabajar con stock que van desde los 0 años, ya barricas nuevas, hasta barricas de 30, 35, incluso 40 años, en todo este stock y con todo este rango de edades, barricas y de variedades, también encontramos un rango de inversores diferentes. Normalmente, gente más joven irá con presupuestos más reducidos en el mercado, pero también tendrán mucho más tiempo de inversión. Entonces, esto también es una muy buena estrategia. El whisky al final es un juego de tiempo. Cuanto más tiempo tengas, más dinero vas a hacer. Pero también, por otro lado, tenemos inversores que ahora mismo ya están casi a punto de jubilarse o no tienen estos 15, 20 años. Me dicen, Sam, yo necesito algo en 7 u 8 años porque me voy a jubilar,
porque me voy a casar o, en fin, cualquier otro tipo de razón o de necesidad de inversión. Entonces, con esta gente lo que hacemos es reducir de alguna forma el horizonte de inversión yendo a comprar barricas que ya hoy en día tengan 10, 12, 15 años. Entonces, estas barricas, cuando vayamos a soltarlas otra vez en el mercado, serán barricas que ya estarán en su punto álgido, que ya estarán casi a punto de embotellar y por lo tanto habrán llegado a cifras altísimas. Entonces, allí hay que tener un poco en cuenta cuál es vuestra idea de inversión, pero tenemos la posibilidad de ofreceros el stock de barrica perfecto, independientemente de si tenéis mucho budget, si tenéis menos presupuesto, si tenéis más o menos tiempo. Esto sencillamente será hablarlo con nosotros y buscar juntos la estrategia. Esta es una de las diapositivas que más me gusta porque es muy clara, sobre todo para gente que viene del mundo de las finanzas. Entender el whisky a veces, sobre todo yo que soy muy romántica, ¿no? Hablo de whisky, de la destilería y de lo romántico que es todo, pero al final la gente dice, bueno, Sam, a mí dame números y enséñame cómo el whisky se comporta frente a otros activos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido esta comparación. Hasta el año pasado venía también el Bitcoin, pero este año como no entraba en el gráfico porque ha sido increíble, hemos decidido que no tiene mucho sentido al final el compararlo con el Bitcoin porque son dos activos completamente diferentes. Pero sí lo hemos comparado con, a ver, como podéis ver, la línea en negro es nuestro índice. El índice de barricas. Luego tenemos la comparación con el oro, que es la línea amarilla, el índice SP500, el índice Hang Seng y el oro. Entonces, hemos comparado como si alguien a final de 2018 hubiera invertido 100.000 libras en whisky, en oro, en el SP500 y en el resto de comparativas que hemos hecho. Y hemos comparado los resultados. El whisky es el que con diferencia se desmarca de todos, como podéis ver, ya no solo por haber dado los números, los rendimientos más altos, hablamos de 84.000 libras, 797 más de su inversión inicial, frente a las 164.000, por ejemplo, del SP500 y las 150.000 del oro. Entonces vemos no solo que la trayectoria es bastante mejor y las performances son mejores, pero que también es, como veis, es un crecimiento casi estable. Se ha visto a final de 2020 un bajón, claramente debido a que las destilerías habían dejado de producir y que toda la industria prácticamente estaba parada, no había ni consumo, ni producción, ni distribución, pero enseguida es un dato que ha vuelto a subir. Entonces, en el whisky no vemos bajones excesivos, no vemos fluctuaciones y no vemos crestas como en otros activos, por lo tanto esto nos indica que es un sector estable, es algo que te va a dar, como os decía, un crecimiento estable, constante y consistente a lo largo del tiempo. Y además, que parece poco, pero francamente no lo es la típica inversión que os da tranquilidad. No tenéis que estar pensando, no tenéis que estar mirando la plataforma todos los días diciendo, ay Dios, he perdido, he ganado dinero, cómo va el mercado, si entra una guerra. En fin, en la industria del whisky ha sobrevivido a pandemias, a crisis de bolsa, a guerras mundiales, a prohibiciones, en fin, ha pasado de todo en esta industria y aún así recordamos que juega un papel muy, muy, muy importante y que además cuanto más catástrofes, por así decirlo, y más problemas pasan en la industria, más estable y más arraigado, con más establecido es el whisky de Malta en el mercado mundial. Por lo tanto, esto es muy buen dato y esto imagino que a los que les gustan los números es algo que le puede gustar mucho. Aquí tenemos el porcentaje de, a nivel global, cómo se está moviendo y cuáles son los mercados más grandes. Como os decía, el mercado de Europa representa el mercado de más volumen. En UK es fundamental, es el primer mercado, digamos, de los whiskies y es algo muy común entre los ingleses y los escoceses.
pero también ahora mismo, no solo con el mercado de España, que ya desde, digamos, como 6 meses con el mercado de España, y ya representa este 3,9% de las ventas globales, por lo tanto hay que seguir dando caña y hay que hacer que España se posicione entre los primeros. Y luego vemos mercados también como Alemania, los Países Bajos y Suiza, que por su herencia, básicamente, lo que están haciendo es acercarse cada vez más, porque sí que es cierto que siempre han sido países consumidores de whisky que entienden muy bien el tema de destilados. Luego tenemos Asia. Entre Europa y Asia pasa algo, es un balance natural, digamos. En Europa, como decía, hay volumen de barricas nuevas, entonces hay muchas más gente que está comprando en Europa con budget más reducidos, y en cambio en Asia el mercado es más pequeño, pero representa casi un 70% de nuestra facturación, porque en Asia lo que se exportan son, bueno, lo que se exportan, se invierte en barricas blue chip y premium. Entonces se vende una cantidad relativamente más pequeña de whisky, pero muchísimo más caro. Entonces Asia es enorme además, o sea, hemos tenido que dividir en dos mercados, porque por un lado tenemos el mercado de China, que es solo un mercado en sí mismo, y por otro lado tenemos el mercado de Singapur, de Shanghái, de Hong Kong, de Taiwán, que son también mercados emergentes que están pidiendo muchísima inversión en whisky, y además también para embotellados, ya que cuanto más rico, digamos, cuanta más proyección de riqueza tenga un país, claramente más inversión y mucha más rentabilidad esperan. Y también por el tema de los embotellados. Se está embotellando muchísimo whisky porque ahora mismo tiene sentido el hecho de, y cada vez tendrá más, ojo a la tip, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Ahora mismo, entre la guerra, la pandemia y todo lo que está pasando, hay el suministro de todo, de materia prima, de madera, es muy escaso. Entonces, cada vez está siendo muchísimo más caro producir un litro de whisky. ¿Y esto qué hace? Que incrementen los precios de producción. Al hacer que los precios de producción incrementan, claramente la industria, es un efecto dominó que tiene la industria. Los precios de las botellas también están aumentando. Si a vosotros os gusta el whisky y soléis tomar y soléis comprar, os vais al duty free del aeropuerto, os vais a la tienda de whisky de confianza, podéis ver cómo las marcas de toda la vida ahora mismo han pasado a costar desde 40, 50 euros o libras o dólares la botella a 80, 100, incluso 120. Hablamos de la misma botella, del mismo whisky, exactamente igual, no son diferentes ediciones, sencillamente porque el mercado es el que es. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir para la gente que quiere invertir en barricas? Que es muy buen momento para hacerlo, porque si los precios subirán cada vez más, me parece que The Whisky Exchange, que es una de las plataformas e-commerce más grande y más reconocidas, decía que en breve el precio de las botellas triplicará. Entonces, una botella que antes pagabas por 100 euros o 100 libras o 100 dólares, la pagarás 300. ¿Y esto por qué es bueno? Quiere decir que si vosotros compráis una barrica ahora, dentro de 5 o 10 años será muchísimo más barato embotellar tu propia barrica, de tener tus 300 botellas de Macallan o de la destilería que te guste, frente a comprar 300 botellas en una tienda, porque serán carísimas. Y también, cuanto más caras sean las botellas comerciales, más atención se pondrá en los embotellados independientes. Por lo tanto, es como si todos los caminos conducen a Roma. Pase lo que pase en la industria de la bebida, el single malt siempre sale con las espaldas muy bien cubiertas y siempre va a hacer que estas barricas se revaloricen muchísimo mejor de la proyección anual basada en el histórico. ¿Estáis vivos? ¿Me seguís? Levantad la mano por si falta algún tipo de explicación. Y luego seguimos con Norteamérica y el resto del mundo, que ahora mismo, imagino, bueno, dentro del año que viene os podremos dar más información, pero ahí estamos con otros mercados. Entonces estamos abriendo mercados en Latinoamérica, estamos abriendo mercado en Emiratos Árabes, estamos abriendo una oficina también en Nueva York, y entonces se acerca como un año bastante movidito en cuanto a movimientos globales. Clasificación de destilerías. Allí es como el fútbol. Esto es como explicar un poco
Eso, la Liga, la Premier League. Dentro de los datos que hemos analizado, lo que hemos hecho ha sido esta clasifica de las 20 mejores destilerías, no en cuanto a calidad, sino de las 20 mejores destilerías en cuanto a performance. Las marcas y las destilerías que mejores resultados dan, y veremos, seguramente estaremos bastante familiarizados con la mayoría de ellos. La corona se la lleva Bunnahabhain, este nombre impronunciable ha dado óptimas performances en los últimos años. Ha pasado 2 puestos, antes estaba en el 3er puesto y ahora ha subido al primero. Highland Park, uno de mis preferidos. Vemos como tanto Highland Park como Glenrothes y Macallan, los 3 gestionados por The Adrington Group, vienen muy fuerte. Macallan, ya como sabemos, es algo aparte que pertenece a la Champions League, pero Highland Park y Glenrothes están veniendo muy fuerte en el mercado porque son whiskies que pertenecen a la misma compañía que gestiona Macallan y que seguirán posiblemente los mismos pasos que Macallan. Entonces se querrán posicionar de la misma forma y pasarán a ser más marcas de lujo que marcas de consumo. Entonces, mientras una barrica de Macallan cuesta $500,000, una barrica de Highland Park o una barrica de Glenrothes la podéis encontrar por 10.000, por 15.000, y es una muy buena apuesta porque ahora mismo están estos precios, pero dentro de poco seguramente acabe pasando más o menos lo mismo que hace unos años con Macallan. Tenemos Laphroaig, claramente Laphroaig, yo imagino que es el preferido de muchos de vosotros. Ha bajado dos puestos, y esto se debe a que no ha habido mucho Laphroaig en el mercado. Os recuerdo que hay destilerías, sobre todo las más conocidas, como justamente decíamos la de Macallan, Laphroaig, Springbank, Bowmore, que decidieron no soltar barricas al mercado privado hace muchísimos años, con los 90, en finales de los 90 aproximadamente. Entonces ya es imposible encontrar barricas de Macallan nuevas en el mercado, barricas de Springbank nuevas. Las que hay ahora en el mercado son barricas que se compraron en su momento, hace 15 o hace 20 años. Y esto, junto con la revalorización que ha tenido la marca, hace que estas barricas puedan llegar a las 6 cifras. Sigamos con la clasifica. Stoicea también pertenece a la destilería de Bunnahabhain, es la versión ahumada de la destilería de Bunnahabhain, por lo tanto ocupan 2 puestos diferentes, pero en realidad son frutos y productos de la misma destilería. Caolila, mi preferido, el que me conoce sabe de sobra cuánto me encanta Caolila. Es casi imposible ahora mismo encontrar new makes de Caolila. Sí que es cierto que hay bastante producción, pero no en barricas privadas. Entonces, el que encuentre una barrica de Caolila, o cuando tengamos en stock o veáis Caolila en las listas que os pasamos, reservarlo enseguida porque es una pasada de whisky, y además merece la pena porque tiene unos incrementos de un 15-14% anual. Macallan, Longmore, como os decía, Bruichladdich, Springbank, ahí vemos como, aparte de las marcas que van compitiendo entre ellas, también hay una cuestión de regiones. En Escocia hay 5 regiones de producción de whisky, y cada una tiene un carácter diferente. Entonces tienes los whiskies, por ejemplo, de Speyside, que son como el Macallan, el Glenrothes, son whiskies mucho más relativamente dulces, no porque tengan azúcar, sino son más acaramelados, son más, ¿cómo se dice? Tienen más barrica de sherry, tienen más estos tostados, son más fáciles de beber. Por otro lado, tenemos la isla de Islay, por ejemplo, donde está Bunnahabhain, donde está Laphroaig, donde está Bowmore. Es una isla donde se producen whiskies increíblemente ahumados, yodados, turbados. Entonces, esto son tipos de whisky que, por hacerse solo en Islay o por hacerse solo en determinadas destilerías, tienen un nicho más pequeño, porque a todo el mundo le gusta, a quien le gusta el whisky, puede tener un whisky muy general, pero también puedes tener un whisky, me explico, igual no me estoy explicando bien. Imaginamos que, bueno, imaginamos, en Escocia hay 120 destilerías, ¿ok? De estas 120 destilerías hay solo 8 que están en la isla de Islay, que utilizan la turba de allí, el agua de allí, y se hacen específicamente con todo el proceso de la isla. Entonces, los whiskies de estas islas serán mucho más valiosos porque hay menos en el mercado. Mientras tienes otras X destilerías, otras tantas destilerías que estén destilando otros tipos de whisky, estos whiskies son mucho más complicados de encontrar.
entonces sus precios naturalmente subirán porque serán más codiciados y habrá muchos más colectores y embotelladores que irán a buscar estas marcas. Seguimos con, personalmente me parecen increíbles, Benriach, Aberlour, Tomatin, tenemos Morlac que ha dado unas performances increíbles, es decir, yo diría que casi cualquiera de lo que tenéis en esta liga es óptimo para inversión y sencillamente será un poco ajustar la marca y las performances del whisky a vuestra idea de inversión. Es decir, cada destilería tiene diferentes tipos de barricas que suelta al mercado, con diferentes tipos de madera, de diferentes edades y con diferentes precios. Dependerá de vuestro objetivo de inversión el coger una u otra. Vale, yo tengo la sensación de que estoy hablando sola. No veo caras, no veo nada. ¿Estáis todos bien? Me lo tomo como un sí. Bien. Hola, Pablo. Ay, chao, Pablito. Abrazos a Argentina. Hola, Florina también. Gracias por no dormiros y por seguir. Invertir con Braeburn Whisky. Una vez que tenemos un poco claro cómo va el mercado, qué tipo de barricas, las destilerías, etcétera, etcétera, vamos a ver cómo es el proceso con nosotros, cómo invertimos y cómo funciona Braeburn Whisky. Imagino que, bueno, para gente que ya haya invertido es muy sencillo, ya ha ido a través de todo este proceso. Para el que vaya a empezar su viaje en la inversión en whisky, sencillamente es entender estos 4 pasos. Cuando inviertes con nosotros, como os decía, todo empieza siempre con una reunión, un whisky virtual, un café, perdón, en el cual me vas contando ¿cuáles son tus objetivos de inversión? ¿Qué necesitas? Hay que ser muy específico. Yo siempre comento esto a mis clientes. Hay que ser muy específico y decir, Sam, quiero ganar 50.000, quiero 100.000, quiero una rentabilidad que no baje del 15. Vamos a ver cuál es el goal final, el porqué de la inversión. Y entonces, una vez que sepamos el porqué de la inversión, será muchísimo más sencillo encontrar las barricas que encajen en esta idea de inversión. En vez de decir, vale, oye, tengo 50.000 perdidos por allí, inviértelos y a ver qué pasa. Entonces, hay que estudiar muy bien esta estrategia y hay que pensar muy bien en la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el whisky sea una inversión al medio largo plazo, no se trata tampoco de invertir hoy y olvidarse y llamarme en 20 años y decir, oye Sam, ¿te acuerdas de mi barrica? ¿Qué tal? La idea es hacer un trading relativamente activo. Entonces, si vamos a hacer una estrategia a 15 años, vamos a construir una cartera, vamos a coger, por ejemplo, 5 barricas y a lo largo de los años vamos a liquidar los activos. Igual nos llevamos 2 hasta el final de la inversión, hasta los 15, los 20 años, pero luego habrá otras que serán muy interesantes para el corto o medio plazo. Entonces, a los 7 años podemos empezar a vender una, a los 10 años vendemos otra y a los 15 años vendemos otra y luego nos quedamos con otras 2. Entonces, esto va a hacer que el trading sea mucho más activo, que vayáis disfrutando de las ventajas de la maduración y que no os aburráis. Aparte, que también hay una parte romántica muy interesante detrás. Ahora os la cuento más cuando lleguemos a la explicación. Volvemos al proceso de Braeburn. La selección, como os decía, una vez que entendemos a dónde queréis llegar, nosotros os empezamos a proponer barricas. Os pasamos todo tipo de propuestas, os pasamos unas proyecciones financieras, los datos históricos, con las performances de la destilería, la información de la destilería, la compañía que gestiona la destilería, que allí es otro dato interesante. Es importante saber quién está detrás de esta destilería. Seguramente conoceréis gente como Brown-Forman, Diageo, Edrington, Bacardi, todos estos grupos. Es importantísimo entender cómo se mueven en el mercado y qué destilerías están gestionando, porque la inversión en compañías o en destilerías que estén gestionadas por estas destilerías son mucho más sólidas y mucho más estables, porque esto quiere decir que la destilería tiene muchos recursos para posicionar la marca, para posicionar la destilería y para hacer que estas botellas y estos whiskies aparezcan
en todos los lineales de todos los bares del mundo. Entonces, si queréis ir a por una inversión más conservadora, yo os recomiendo que vayáis a mirar muy bien qué compañía tiene detrás. Cuando nos encontramos con destilerías familiares y más pequeñas, nos encontramos con gente que hace un whisky maravilloso, pero que en realidad no tiene muchos recursos para empujar el marketing y el branding. Por lo tanto, es cierto que su whisky es de los mejores del mundo, pero el nicho al que lo vayas a vender también será más pequeño. Entonces, igual conlleva un riesgo que es un pelín más alto, pero también eso dependerá un poco de vuestra idea de inversión. Normalmente, siempre lo que recomendamos es hacer un híbrido de las dos y tener un core de cartera que sea estable y que sea muy conservadora y luego ir un poco jugando con el riesgo, incrementándolo un pelín con este tipo de barricas porque son las más codiciadas en un mercado de colección. Una vez que decidimos cuáles son las barricas que queremos, os guiamos a través de todo el proceso de compra, os damos todos los documentos que necesitáis, recibís un montón de papeleo, tenéis un contrato de compra, un traspaso de propiedad, un certificado de propiedad y un documento de terceras partes que es prácticamente el documento que atesta que la warehouse, el almacén en Speyside ha sido auditado y tanto el HMRC, el gobierno inglés, como el dueño del almacén saben y tienen constancia de que esta barrica con este número está bajo tu nombre. Entonces esto es justo para cuadrar y para blindar y para dar la seguridad a nuestros inversores que si por lo que sea Braeburn dentro de unos años sale de la ecuación, a vuestros activos no le pasa nada. Vosotros tenéis unos documentos y podéis perfectamente reclamar la propiedad de estas barricas porque nosotros no vamos a tener nunca derechos legales, solo y exclusivamente actuaríamos como custodes. Una vez que la barrica se compra, pasa a nuestros almacenes, pasa a nuestros almacenes en Speyside. Ahí, como podéis ver, estamos al lado de varias destilerías. Tenemos Macallan, Glenallachie, Aberlour, Ben Rines, Craigellachie. Y siempre mola porque podéis ir claramente a ver vuestras barricas, a probarlas y catarlas. Y cuando queréis salir, como os comentaba, hay diferentes tipos de salida. Podéis embotellar, podéis vender al siguiente comprador o incluso podéis llevar vuestra barrica a subasta si se trata de una de estas barricas blue chip. Por lo tanto, cualquiera de las cosas, cualquiera de lo que queréis, cualquier cosa de las que queréis hacer es posible a través de nuestro proceso. Aquí os hablo un poquito más rápidamente de quiénes somos. Nosotros pertenecemos a una holding de diferentes empresas de whisky, somos gente de whisky. Braeburn es la parte más financiera, Cascade, ellos son embotelladores independientes y hacen subastas también y tienen e-commerce, etcétera, etcétera. Decanta es el e-commerce más grande de bebidas y destilados chinos y japoneses en el mundo y Whisky Foundation hacen muchísimo trabajo con coleccionistas, entonces embotellados independientes y todos estos nichos de subastas también donde efectivamente se mueven los mejores whiskies del mundo. Nuestras oficinas, de momento tenemos en Barcelona, en UK, en Singapur, dentro de, creo que para finales de este año debería de estar ya la oficina de Dubái y de Nueva York y ojalá tengamos dentro de 2 años más oficinas en Chile, en México, en Patagonia no me importaría, en DF, no sé, en Cancún. No me importaría irme para allá, así que si hay alguien de por allí, por favor, mandarme buenos ánimos y mandarnos clientes, que yo me voy encantada de abrir una oficina allí. Hemos tenido ¿cómo se dice? En la prensa hemos tenido mucha cobertura, en el sentido de que muchísimos periódicos, teles se han interesado por esto y es algo que seguiréis viendo también a lo largo de las próximas semanas. Y eso quiere decir que la inversión tiene sentido, que cada vez tiene más interés. Vamos con las preguntas, de verdad que creo que son, ya no paro de hablar. Vamos con las preguntas, os dejo de compartir la pantalla. Ahí, vale, vamos con, a ver si os puedo. Vale, los títulos de propiedad. Vale, voy contestando a Rodrigo. Me pregunta, ¿los títulos de propiedad sobre una barrica son transferibles y o heredables? Sí. Esto funciona como cualquier otro activo que tú tengas. Si tienes una barrica, una cartera de barricas en tu posesión, si vas a hacer un testamento,
estas barricas y la custodia y la propiedad de estas barricas irá a quien tú consideres. Si en cambio aún estás en vida y quieres pasarle, transferirle la barrica a cualquier otra persona, también es posible. Lo único que se pide es que esta persona sea mayor de edad y ya está, que esté al corriente de que va a tener este activo. Vamos a ver, después nos vas a compartir la presentación. Sí, Pablo, otra vez, hola, te comparto lo que quieras. Además, creo que ya deberíais de tenerlo, pero os enviaré un correo a todos. Me quedo con vuestros correos y os envío la presentación. Se puede invertir desde Chile, por supuesto, se puede invertir desde cualquier parte del mundo. No, la inversión es posible, es decir, vosotros invertís en un activo que está en Escocia y está madurando, entonces podéis invertir en cualquier momento. Es fácil, el proceso normalmente para reservar una barrica es, una vez que eliges, pagar el 10% para reservarla y sacarla del mercado, para que el resto de brokers no puedan venderla. Una vez que recibimos el depósito, lo que hacemos es mandarte el contrato con todos los datos y a partir de ahí tienes normalmente 5 días para chequearlo, para chequear que todo esté bien, leer todos los detalles y si todo está correcto, nos lo devuelves firmado con el restante 90%. Y luego se tramita todo el resto. Las barricas pasan a nuestro warehouse, nosotros te enviamos todos los documentos, te damos acceso a la plataforma y además te enviamos un par de detalles para que puedas disfrutar también un whisky en tu casa. Más preguntas que tengáis, a ver cómo... Vale, es como... ¿Dónde estáis? ¿Me seguís escuchando? ¿Por qué no os veo? Seguís bien, ¿no? ¿Verdad? Vale. Ay, veo Santiago también. Hola, Santiago. Un placer verte aquí hoy. Veo mucha gente conocida, no sé con el resto por qué no nos hemos conocido aún, pero por favor, seguir haciéndome preguntas. Tenéis mi correo, mi WhatsApp, siempre estamos en contacto a través de todo tipo de medio. Y por favor, comentarme cuál es vuestra idea, ayudarme a que os ayude a hacer mucho dinero. Y si tenéis alguna pregunta más, por favor, a ver si tengo algo aquí. Vale. ¿Cómo? Vale, esto de la guerra creo que lo hemos... Esto, estrategias de inversión. Muy buena pregunta. Estrategia de inversión. Es súper interesante ver cómo no hay una estrategia buena para todo. No hay, ojalá hubiera una fórmula perfecta para todo. Es decir, vale, pues inviertes esto y vas a llevar esto y esto es abracadabra y es matemático y está cerrado. Cada barrica es diferente. Las barricas que hay en stock no son infinitas. Como os decía, hay escasez en el mercado. Nosotros necesitamos cazar estas barricas literalmente. No solo compramos desde las destilerías, sino que también hay que ir a buscarlas en casa de subastas, en manos de coleccionistas, de inversores privados. Entonces, el mantener un suministro constante de stock es muy complicado. Por lo tanto, cada barrica que entra en el mercado es muy diferente de la otra. Por esto os decía que es muy importante hacer una estrategia y en vez de decir, según lo que yo tengo en stock, digo, mira, tengo esta barrica y esta barrica, que ahora mismo las tengo en stock, que te las puedes llevar hoy, ahora mismo y te van a dar estas performance. Va a ser muy complicado, en este caso, que sea sostenible en el largo plazo. Es mucho mejor empezar al revés, empezar por a dónde queremos llegar. Queremos no bajar del 15%, del 13%, del que para vosotros sea una buena rentabilidad y mantener esto. Entonces, ya da igual el tipo de barrica que tengamos que utilizar para llegar a vuestro gol. Todo, o sea, necesitamos buscar una barrica que cumpla con estos requisitos. Entonces, independientemente de, o sea, en vez de cerrarnos en una marca, en una destilería, en una región, lo que vamos a hacer es ser mucho más flexibles y según van entrando oportunidades al mercado, según van goteando en nuestro stock, vamos añadiendo más barricas. Entonces, vosotros tendréis una inversión y vais a construir una cartera de forma gradual y orgánica. No necesitáis todo el presupuesto que tengáis, lanzarlo y utilizarlo de unas, porque además no os lo recomiendo. Y además, si habláis con cualquier otro broker,
no lo hagáis nunca porque no tiene sentido, porque como os decía, las oportunidades llegan poco a poco. Y es mejor empezar poco a poco porque al final es un juego de tiempo. No hay que tener prisa, no hay que comprar de forma compulsiva, hay que tener clara cuál es la estrategia, hay que tener claro cuál es el budget inicial y a partir de allí, según vayamos viendo las revalorizaciones cada año, vamos a incrementar o vamos a añadir lo que sea más relevante para el mercado, si tiene sentido. Entonces, las estrategias serán, yo te puedo dar, una vez que me das tus datos, digamos, y tu idea, yo te puedo presentar diferentes ideas, diferentes estrategias y allí luego lo escogeremos juntos. Pero normalmente va a depender mucho de lo que hay del mercado y de cuál es tu idea. Última pregunta, a ver si alguien se anima por aquí. ¿Pueden enviarme? Claro que sí, enviaré los datos. ¿Vale? ¿Qué costes hay de almacenamiento y seguro? Buena pregunta, perdonar que además se me había pasado. El mantenimiento y el seguro tienen una tasa, o sea, se pagan 65 libras por año y por barrica en concepto de mantenimiento y seguro. Como os decía, todas las barricas están aseguradas y el mantenimiento es el mantenimiento que le damos en nuestras instalaciones, asegurándonos que estas barricas estén en las condiciones perfectas de humedad, de temperatura, de todo, incluso de presión y de gravedad, porque es súper importante que estas barricas lleguen a tener y aguantar el máximo tiempo posible, porque cuanto más tiempo aguantan, más dinero vamos a hacer. Los primeros 3 años de mantenimiento y seguro están incluidos en el precio de la barrica que os damos y es lo único que vas a pagar durante todo el periodo de maduración. Entonces, resumiendo los costes que hay incluidos, tenemos, para entrar no hay inversión mínima, no trabajamos para nada con inversión mínima, no trabajamos con mínimo tiempo de permanencia, en todo momento sois libres de decidir cuándo entrar y cuándo salir. Vais a pagar el precio de la barrica, en el cual va incluido 3 años de mantenimiento y seguro. A partir del 4.º año pagáis 65 libras por barrica y por año. Y cuando decidís salir o embotellar, digamos, Playboy Whisky os carga un máximo de un 15% sobre el precio de venta de este whisky, que también es negociable y dependerá del tipo de barrica, del tipo de horizonte y de qué edad tenga el whisky que vayáis a vender. Estos solo exclusivamente son los costes involucrados en el proceso. Si luego lo que queréis son otro tipo de servicios adicionales como muestras, embotellados y cualquier otra cosa no esté incluida en eso, no sé, un chequeo de la barrica, queremos pasar nuestro whisky a una barrica de Jerez, queremos que nos embotelles 50 botellas para el cumple de mi hija o para la boda de mi primo. En fin, todo esto son servicios adicionales que proponemos, pero que tienen un cargo solo exclusivamente a la hora de contratarlos. ¿Cómo se hace? Nos pregunta Andrés, ¿cómo se hace la tributación fiscal y dónde se hace? ¿El pago en libras o euros? Vale, el pago siempre en libras. Todos los precios que yo os vaya a dar siempre son en libras, porque es la moneda con la que nos movemos. En cuanto al tema fiscal, os digo siempre recomiendo que habléis con vuestro asesor fiscal. Porque os cuento, en el caso de UK, los residentes de UK no pagan ningún tipo de impuestos sobre las barricas de whisky. Tenéis que imaginar que las barricas de whisky están custodiadas en bancos del gobierno, que son tax-free bonded warehouse. Entonces, hasta que el whisky está allí madurando, hasta que el whisky no sale de la barrica, no se pagan impuestos para la gente que reside en UK. En el caso de España, nosotros no estaríamos obligados a declararlo en la declaración de la renta, pero sí en el impuesto sobre el patrimonio. Dependerá mucho de si vives en qué comunidad autónoma estés viviendo. Depende si aplicas como persona física o como empresa. Ahora mismo me parece que hace poco cambió también la ley de las inversiones al extranjero. Entonces, como el caso de cada uno es muy particular y muy diferente, siempre es mejor cuando tengáis el acuerdo, la propuesta o el contrato, que lo compartáis con algún asesor financiero para que os diga efectivamente cuánto impuesto vas a tener que pagar cuando liquidéis el activo. Espero que haya contestado a tu pregunta. Vamos a ver si hay más.
Los costes pueden enviarme. Alfonso, te envío lo que necesites. Imagino tendré todos vuestros datos, o sea, me pondré el fin de semana y os enviaré todos. Pablo, gracias por entrar en la familia. Espero que ya estés disfrutando de la compra de la barrica. Desde Chile, Alfonso, te animo a que por favor te pongas en contacto conmigo y estaré encantada de hablar un poquito más a fondo del tema. Y Rodrigo, no sé de dónde me llamas, pero también, por favor, hánoslo saber y enviarme un correo con cualquier otro tipo de pregunta. No quiero quitaros más tiempo porque veo que, como siempre, me paso hablando. Las próximas yo creo que os voy a dar la posibilidad de veros las caras, por lo menos, porque así no me siento tan idiota hablando con una máquina. Os doy las gracias por haber estado aquí, por dedicarme esta hora. Espero que hayáis entendido un poquito mejor y que haya aportado mi pequeño granito de arena. Seguís teniendo los podcasts, seguís teniéndolo disponible en Spotify, en nuestra web, en el blog. Tenéis mis datos a continuación, así que nada, mandarme un mensaje, ayudarme a que os ayude a hacer mucho dinero y os espero en Madrid o en Barcelona o incluso si abrimos una oficina por ahí, por Sudamérica. Muchísimas gracias y que tengáis buena noche. Hasta luego.